Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Sí, esperemos a que se integren sus compañeros. Ya, mientras ingresan sus compañeros, ¿verdad? Les recuerdo que allí en el aula virtual, en esta semana, que sería la semana 13, les dejé un cuestionario, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen. Y este cuestionario me parece que consta de 20 preguntas y lo pueden repetir las veces que sea necesario, ¿no? Ahora, el cuestionario trata del capítulo que tenemos que revisar el día de hoy, que es emprendimiento. No sé si hoy día lo terminemos, pero si no lo terminamos, ustedes lo podrían dejar pendiente hasta que ya revisemos el capítulo. O no estoy seguro si me imagino que les subo también el material para que ustedes lo tengan de referencia y puedan estudiar, ¿no? Entonces, esas serían las novedades del día de hoy. Tenemos actividades en el aula virtual. Eh, de esta semana es un cuestionario y obviamente primero tienen que recibir la materia para que después lo puedan contestar. Entonces aquí ahí están viendo ustedes por pantalla el cuestionario. Tenemos, bueno, creo que esto ya les había indicado. Tenemos la sección 11, ¿verdad? De métricas y marketing digital, que algunos de ustedes ya han subido tareas. Tenemos la de que define la estrategia de marketing. Entonces eso les reviso más tarde, no he revisado si ya han subido tareas. Y tenemos lo que es el emprendimiento, que esto se los coloqué esta semana. Entonces esto es un cuestionario sobre el tema de emprendimiento, que como les explicaba, este tema lo vamos a revisar el día de hoy y no estoy seguro si lo acabemos el día de hoy, pero si no lo acabamos, ustedes pueden hacer el cuestionario y responder lo que ustedes saben en ese momento y después, cuando terminemos la materia, lo pueden volver a repetir porque se vale repetir, ¿no? El cuestionario les almacena su mejor nota. Bueno, entonces esperemos un ratito más a que vengan sus compañeros.
Son las 6:11. Solamente hay 5 de ustedes, ¿no? Yo creo que ustedes son como 22, si no me equivoco. Déjenme ver. Me parece que ustedes son un poquito más, están poquitos todavía. Bueno, de todas maneras voy a comenzar porque eh, no quiero atrasarme mucho con ustedes, solo lo veo una vez a la semana. Bueno, entonces el tema de hoy es el emprendimiento. Déjenme acomodarme un poquito, acomodar mi pantalla, acomodarlos a ustedes aquí. Ya, el tema de hoy es el emprendimiento. El emprendimiento, ya dejamos el capítulo de marketing atrás, se nos hizo un poquito largo porque realmente extendimos el tema para revisar bastante lo que tiene que ver con marketing digital, que es algo que sí, me imagino que ustedes van a tener que lidiar bastante con esto por porque es lo que se está utilizando hoy en día, ¿no? Eh, bien, entonces vamos a hablar ahorita del emprendimiento. En términos generales, el emprendimiento y el emprendedor son vocabularios que hoy en día se utilizan diariamente, ¿verdad? Esos temas se están tratando, ustedes los escuchan en internet, escuchan que hay videos, que hay teorías sobre esto de aquí, que se realizan investigaciones, ¿verdad? Y que en diferentes campos se habla mucho de los emprendedores. Y en este capítulo aquí vamos a revisar un poco sobre este tema, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a tratar de recorrer los puntos que son más relevantes, ¿verdad? Con respecto a estos conceptos y la relevancia que tiene en las situaciones actuales. Bien, ¿cuáles son las perspectivas? Revisemos para esto de aquí algo de teoría. Entonces, resulta que la palabra emprendedor viene del francés, eh, enter, bueno, yo no sé mucho francés, me van a disculpar, pero voy a tratar de pronunciar. Entrepreneur, espero haberlo pronunciado razonablemente bien. Yo no sé por qué tengo mala pronunciación, no tengo muy desarrollada esa habilidad. Bueno, esto de aquí en francés significa que es un intermediario, ¿verdad? Y esto más o menos surgió en el siglo II, o sea que esto de los emprendedores no es algo tan nuevo como podríamos imaginar, pero sí es algo que está ahora muy de moda, ¿no? Entonces, un emprendedor, por ejemplo, aquí se menciona en el texto que Marco Polo, ¿verdad?, estableció rutas comerciales con el lejano oeste. Entonces, él como intermediario firmaba contratos con un proveedor, que en este caso el proveedor era el capitalista, era la persona que ponía el dinero, ¿verdad? Y esta persona ponía el dinero para que vender los bienes. Entonces, de alguna manera, este capitalista lo que hacía es que prestaba el dinero para que se vaya a comprar al lejano oeste la mercadería, y esto correspondía a una especie como de préstamo, ¿no? Algo así como cuando ustedes van al banco y les dice, oiga, ¿me puede prestar dinero para ir a comprar una mercadería, luego la vendo y luego le pago con intereses? Así, exactamente igual. Bien, entonces el capitalista, ¿verdad? Es el que toma un riesgo pasivo, es decir, o sea, uno como capitalista da el dinero y se queda ahí sentadito a esperar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, si bien es cierto que corre un riesgo de que no le paguen, también es cierto que no hace mucho esfuerzo, o sea, solamente está esperando nada más. Bien, una vez que el comerciante finaliza la venta de los bienes, es decir, que fueron al lejano compraron la mercadería, la vendieron, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí el comerciante pues queda capitalizado y entonces, obviamente, le toca repartir las ganancias, ¿no? Entonces, lo que hace es que de todo lo que ganó, pues reparte lo que le prestó el capitalista más los intereses y lo que le sobra vendría a ser su ganancia, ¿no? Entonces, así fue como se hicieron los negocios en esa época antigua, que ya durante el siglo XVII
el término emprendedor se utilizó para referirse a la persona que alcanzaba acuerdos contractuales con el gobierno para entregar servicios o suministros. Es decir, ya se negociaba directamente el capitalista, era directamente el mismo gobierno. Bien, esto les convenía a los gobiernos porque los gobiernos solo ponían la plata, pero si es que el negocio no funcionaba bien, entonces quien cargaba con, con, la deuda de haber perdido el dinero era el emprendedor, ¿no? Entonces, ahí cambió un poquito la figura. Entonces, resumiendo, el emprendedor, existe el capitalista, en este caso en el siglo XVII era el gobierno. Entonces el gobierno venía una persona y le decía, mira, te voy a dar el dinero, toma el dinero, le daba el dinero, el emprendedor iba, compraba su mercadería, ¿verdad? La transportaba, la peleaba por si le querían robar, la vendía, la cobraba si es que no le querían pagar, y después de todo ese caos, venía donde el gobierno y le decía, toma, aquí está tu dinero más los intereses. ¿Sí? Entonces, el emprendedor era realmente el que corría con el mayor riesgo, ¿no? Ustedes saben que en esa época el gobierno pues simplemente decía, bueno, te colgamos, te crucificamos y si no nos pagan. Entonces, realmente era bastante riesgo, ¿no? Entonces aquí ustedes están viendo por pantalla, tenemos un diagrama de cómo es el rol histórico del emprendedor en la economía. Vamos a revisarlo un poquito, ¿verdad? Entonces aquí está lo que les decía, se logra acuerdos con el gobierno para de alguna manera que el gobierno nos financie. Observa discrepancias entre la oferta y la demanda. Entonces el emprendedor, una vez que ya tiene su capital, ¿verdad? No es que él dice, ¿y ahora qué hago? No. Entonces él antes de lanzarse, y es lo que ustedes deberían hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando comenzó esta crisis, yo dije, o vaticiné o algo así, que el negocio, que todos los negocios estaban debilitados porque esta pandemia afectó a toda la economía, pero que los negocios donde el dinero se iba a volcar era a la medicina, ¿no? En este caso yo decía que los que construyen equipos de seguridad, mascarillas, los que vendieron oxígenos, los médicos también, ¿verdad? Las farmacéuticas son los que se hicieron el dinero en esta pandemia, ¿no? Por allá se fue el efectivo, se fue para ese sector. Me imagino que ha sido la mejor época para vender mascarillas, guantes, también los detergentes, los jabones, los que venden alcohol, los que venden cloro, ¿verdad? Por allá se fue. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo o qué es lo que les estoy comentando? Lo que les estoy comentando es que hay que observar el mercado y ver dónde está la demanda. Por ejemplo, antes de repente la gente no compraba tantos detergentes o tantos productos de aseo, ¿no? Y la economía era más de televisores, de diversiones, discotecas, alcohol y todo eso, ¿verdad? Vino la pandemia, ¿verdad? Y hay que ver qué pasó con el mercado. Entonces, comenzó la salud, comenzó la limpieza, las diversiones bajaron, las salidas bajaron, ¿verdad? La comida chatarra bajó también y comenzó a subir otros negocios, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve que esto está comenzando a subir. ¿Y qué tiene que hacer el emprendedor? El emprendedor tiene que ver que, esto está comenzando a subir. ¿Qué negocio me meto allí? O sea, embarcarse en esa bonanza que está subiendo, ¿no? Entonces, él observa el mercado, ¿verdad? Ve lo que está pasando. Por ejemplo, si él ve que algo está bajando, por ejemplo, en plena pandemia que yo diga, no, saben que yo voy a poner un restaurante, iba a quebrar, ¿no? Entonces, tengo que ver dónde está el movimiento. Bien, luego de esto, hay que entrar a crear valor. Recuerden ustedes que nosotros cuando hablamos del marketing, hablamos de la creación de valor, que ustedes tienen creo que un par de actividades allí que hablan de la creación de valor. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a emprender, tengo que darle algo de valor. O sea, si yo veo que voy a vender mascarillas, ¿verdad? Digamos que me decidí a vender mascarillas. Yo voy a vender mascarillas, todo el mundo está vendiendo mascarillas, ¿no? Entonces, voy a tener muchas competencias. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que mis mascarillas sean mejores que otras? Y de hecho, ustedes lo han visto. En vez de comprar las mascarillas desechables, ¿verdad? Otros hicieron las mascarillas N99 o N95, otros hicieron las copias porque las originales son muy caras, entonces hicieron las copias que funcionan igual de bien
entre comillas, ¿no? Entonces, ¿yo qué valor le puedo dar a mi producto? Digamos que yo le di diseño. Entonces, como ustedes pueden ver, ahora hay el diseño, hay los que tienen su mascarilla de Barcelona, de Melé, hay los que las señoritas tienen las que tienen flores, diseños, colores llamativos. Entonces, la mascarilla se mezcló con la moda, ¿no? Y por lo menos en las primeras ocasiones que vimos las mascarillas, no vimos esos modelos, hubieron emprendedores que sacaron los modelos y obviamente ahora todos los han imitado, ¿no? Pero los que llevaron más la plata deben haber sido los primeros que la crearon, ¿no? Entonces yo tengo que crear valor allí. Luego que creo valor, pues entro como un proceso de cambio económico, ¿no? Un agente del proceso de cambio económico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo me involucro en el mercado comercial. Es decir, yo no soy un mero expertador como un analista político que dice, por allá están vendiendo, por allá esto puede resultar, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Ahorita yo estoy así como un observador. Pero si yo quiero ser un agente de cambio económico, tengo que meterme allí donde se está pasando los productos. Entonces, yo ahorita me voy a coser, creo mis mascarillas, les pongo mi tela, de esa manera yo participo allí en el mercado. O sea, tengo que involucrarme, tengo que estar allí en todo el proceso económico de la sociedad. Bien, entonces tengo que ser un generador de destrucción creativa, o sea, mientras estoy en el proceso, ¿verdad? Tengo que ver si todo el mundo ya copió diseños y todo el mundo está vendiendo diseños, yo tengo que seguir creciendo. Entonces digo, bueno, ya no le voy a atacar los diseños, ya dejo esto de los diseños y ahora pongo, no sé, algo mejor. Eh, por ejemplo, hay unas mascarillas, no sé si ustedes las han visto, que valen como, no son tan caras, valen como $80 una mascarilla. No sé si las han escuchado, pero a mí me parece $80, no me parece muy caro para una mascarilla que es transparente, ¿verdad? Le filtra el aire al 99.9%. Tiene una luz ultravioleta que la desinfecta, o sea, eso de allí se desinfecta automáticamente, o sea, se autolava, le mide la saturación de oxígeno, le dice cómo está afuera, cómo está dentro, le dice, oye, afuera hay el virus, ¿verdad? Le mide las palpitaciones del corazón y no sé, incluso tiene una tapita que cuando usted se va a tomar el refresco, se abre la tapita, usted toma el refresco y se cierra solito, o sea, no tiene ni que sacárselo. Entonces, por todos esos servicios, eh, $80 no me parece muy caro. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos allí es seguir creando, seguir siendo creativos para seguir en la competencia. Tenemos que representar la habilidad de movilizar recursos, es decir, que tenemos que mover los recursos, o sea, si necesitan por allá, ya yo te vendo, yo te transporto, si necesitan por acá, me consigo a alguien que haga la promoción por allá, o sea, tenemos que ser activos para poder realizar esto de aquí, ¿no? Y finalmente, percibe y crean oportunidades, ¿no? Entonces, una vez que se acaban las mascarillas, de repente yo digo, bueno, ya la gente ya no está usando mucho las mascarillas porque ya están inmunes, de repente ahora me dedico al mercado de las vacunas, ¿sí? Entonces, cuando ya se creen las vacunas, ya se están creando las vacunas, ahí hay una oportunidad de vender vacunas. Entonces, de una vez me voy poniendo, sacando el pie de aquí y voy poniendo el pie del otro lado para ir viendo qué oportunidades hay. O sea, no me conformo con mi negocio, sino que tengo que estar muy atento a qué está pasando y dónde puede haber una oportunidad adicional. Bien, entonces vamos viendo un poquito el tema del emprendimiento y el desarrollo económico, ¿verdad? Lo que es el emprendimiento está siempre desarrollado, siempre vinculado al desarrollo económico y su fundamento más inmediato es el de la intuición, ¿no? Generalmente los emprendedores se caracterizan porque tienen un agudo olfato, una aguda visión al momento de saber dónde están los nichos o dónde se puede aprovechar el mercado, ¿no? Entonces, para ser un emprendedor, ¿verdad? Hay que tener la intuición, hay que tener también sentido común,
Por ejemplo, un sentido común sería que ahorita ya me ponga, qué sé yo, a hacer lugares de reuniones sociales cuando todos ya estamos recluidos en la casa, entonces eso no sería algo de sentido común, ¿no? Bien, hay que observar también la economía, a ver cómo se desarrolla la economía. Y lo que se trata de hacer o lo que hace un emprendedor es buscar cuáles son las ideas que se pueden convertir en oportunidades que obviamente tienen que tener tienen que generar un ingreso económico, ¿verdad? Entonces el emprendedor apunta a esto, o sea, a ver qué me puede generar dinero, ¿no? Sí, lamentablemente esto sí tiene que ver mucho con el dinero. Bien, entonces el emprendedor tiene la característica que es una persona muy innovadora, ¿verdad? Una persona que cuando hay agentes de cambio, en este caso el coronavirus es un agente de cambio, entonces él vio en esto de aquí, vio una oportunidad para hacer negocios, ¿no? De hecho, en la historia de la humanidad, yo solamente les digo, no es que yo doy fe de esto de aquí, pero les digo, en la historia de la humanidad, eh, dicen que cuando hay una crisis y que generalmente las economías se deprimen, ¿verdad? Uno piensa que todo es una catástrofe, pero la mayoría de las personas inteligentes y las personas que han triunfado dicen que generalmente en los desastres es cuando se presentan las oportunidades de crecer, ¿verdad? Y esto es así, o sea, toda la economía decae, pero todo en la economía tienes un equilibrio. Entonces, todo esto que decayó tuvo que haber hecho crecer algo en otra parte, ¿sí? Entonces, hay que ver dónde está haciendo crecer, dónde se están moviendo, dónde están los agentes de cambio y involucrarse para poder sacarle rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver los agentes de cambio. Aquí dice que hay que ver las mejoras en la productividad. Por ejemplo, ahorita, normalmente antes de la pandemia, nadie utilizaba las videollamadas o eran muy pocos y ahora es tan popular que yo creo que terminada esta crisis, muchos van a seguir utilizando esta interacción, ¿no? O sea, esta interacción a algunos les ha gustado, entonces ha sido un cambio que se puede aprovechar. También hay que ver la competitividad económica, o sea, que está haciendo la competencia. Y también hay que ver hay un punto que tiene que ver con el emprendimiento, que es la flexibilidad. Por ejemplo, hubo la pandemia, yo dije, el éxito es la mascarilla. E hice mascarillas y seguí fabricando mascarillas y yo me fue bien al inicio, pero de repente ya no me está yendo tan bien, estoy así como que queriendo descender, ¿verdad? Y alguien me dice, oye, pero ponle diseños a tus mascarillas. Y yo digo, no, porque cuando yo comencé dije que quería hacer mascarillas llanas y me mantengo en las mascarillas llanas, ¿no? Entonces, si no quiero cambiar, me mantengo allí y voy decayendo. Pero si yo de repente estudio y entiendo que el mercado está cambiando y me flexibilizo y digo, bueno, está bien, voy a probar los diseños, entonces vuelvo a subir nuevamente, ¿sí? Eso es lo que, por lo tanto, tienen que ser flexibles, o sea, no puedo yo ser obstinado y solamente tengo que ser obstinado en el tema de lograr mis objetivos y llegar a mi meta, pero en el camino a veces hay que hacer chanfles, hay que pegar saltos o hay que ir por debajo, por los costados, para poder evadir los obstáculos que se presentan en el camino del emprendedor, porque el camino del emprendedor no es fácil. Bien, aquí habla que hay no solamente es la flexibilidad, sino que también tiene que ser el conocimiento. Entonces, a pesar que los emprendedores tienen intuición, ellos también tienen que conocer su mercado, tienen que empaparse de eso allí para que sus decisiones sean basadas en algo más técnico, o sea, en algo, en un evento, en un hecho, en un soporte. Por ejemplo, si yo hago las mascarillas y alguien me dice, haz las mascarillas con diseño, eh, yo digo, bueno, ya, sí, pero eso es una decisión que no está basada en nada. Pero si alguien me dice, haz tus mascarillas en diseño, y yo pregunto, ¿ya han hecho con diseño? Sí, en Estados Unidos ya las han hecho con diseño y las personas que lo hicieron incrementaron sus ventas en un 40%. Ah,
ese conocimiento me está dando una pauta que yo ya puedo seguir, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso de allí, o sea, tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Y flexibilidad para poder eh, llevar a cabo nuestra tarea emprendedora. Bien, algo que tenemos que considerar con esto de aquí es que no solamente tenemos que ver nuestro mercado local, ¿verdad? Probablemente comencemos en un mercado local, pero todo emprendedor que se jacta de emprendedor no se pone metas pequeñas, ¿no? Siempre el emprendedor está pensando en grande. Entonces, hay un refrán que dice, apúntale a la luna, ¿verdad? Y hay alguna otra persona que dice, pero ¿para qué le apuntas a la luna si tú lo que quieres son gallinas? Entonces, le estás apuntando a la luna. Entonces, si quieres gallinas y sabes que no le vas a pegar a la luna, ¿por qué apuntarle a la luna? Pero el refrán reza lo siguiente. Apúntale a la luna porque si no llegas a la luna, por lo menos le pegas al águila. Entonces, se bajan al águila aunque no le pegaron a la luna. Pero si su objetivo es cazar gallinas, ¿verdad? Entonces, muy probablemente si ustedes le pegan a la gallina y no le pegan a la gallina, el tiro se les va al suelo, ¿verdad? O se va por otro lado y ni siquiera cazan a la gallina, ¿no? Entonces, la mente emprendedora está apuntando a objetivos muy, muy altos, ¿verdad? Porque a pesar que no se lleguen, pero allá se apunta. Bien, esto les decía yo que tiene que ver con que estamos actualmente en un mundo globalizado, es decir, no nos podemos poner ajenos. Si yo tengo una buena idea y solo miro, ¿verdad?, en mi sector local, a lo mejor no veo que hay un enemigo que se me va acercando y se me mete y me quita el mercado. Entonces yo tengo que ver qué está ocurriendo en el resto del mundo para ver qué pasa, para ver qué están haciendo los competidores iguales a mí, para ver qué se ha inventado de nuevo, para ver cómo yo puedo aprovechar esto de aquí. ¿Sí? Eh, bien, entonces no solamente tenemos que ver el mundo globalizado, sino que también hay una gran transformación de la tecnología y la competencia, como les mencioné, la competencia global cada vez es más intensa y ellos están pensando también en apoderarse del mundo y obviamente son un poquito más, tienen más tecnologías y más recursos que los que podemos tener nosotros. Por lo tanto, tenemos que nosotros también ser audaces para poder competir con la competencia. Bien, ¿cuál es el rol del emprendedor en el desarrollo económico? Entonces, el emprendimiento es uno de los aspectos más importantes de las economías en desarrollo. Normalmente, los emprendedores empujan la economía de los países, y en este caso nosotros que somos tercermundistas, dependemos bastante de las personas emprendedoras para la generación de trabajo y empleo y también para los ingresos, ¿verdad? Y movimiento de las economías del país, ¿no? Los objetivos de desarrollo industrial, el crecimiento equilibrado regional y las oportunidades de generación de empleo se pueden alcanzar a través del emprendimiento, o sea, lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Los emprendedores están en el centro del desarrollo industrial, lo que resulta en mejores oportunidades de empleo para los jóvenes desempleados. Normalmente no en el país y en el mundo y en el tercer mundo especialmente, no existen empresas tan grandes que den tanto trabajo. Generalmente tenemos pocas empresas grandes que a pesar que sí dan mucho trabajo, no abarcan al total de la población. Por lo tanto, tenemos un grupo de la población que está desempleada o que no sabe qué hacer o está en trabajo informal. Los emprendedores, cuando hacen sus emprendimientos, al inicio generalmente empiezan con muy poco personal, pero cuando crecen y tienen éxito, generalmente dan trabajo, ¿verdad?, a todo este mercado que está desempleado, ¿no? Entonces, por eso son buenos también los emprendedores. La idea aquí es mejorar el estándar de vida, es decir, que se generen ingresos para la sociedad, para la familia y por ende para el gobierno, ¿verdad? Traducido en los impuestos que se pagan, en las ventas que se puedan hacer, en las exportaciones e importaciones que se hagan, ¿verdad? Todo esto de aquí mueve la economía, ¿verdad?
La economía es como el agua, ¿verdad? El agua que se estanca y que no se mueve, pues se pudre. Pero si el agua está moviendo, entonces eso beneficia a todo el mundo. Ya, aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Que habla o que nos indica un poco la influencia de los emprendedores en el desarrollo económico para ver la Buenas noches. que estos tienen aquí. Sí, buenas noches. ¿Me va a hacer alguna pregunta? No. Ya, entonces veamos cómo es la influencia de los emprendedores en el desarrollo económico. Bien, tenemos la distribución y creación de riqueza, o sea, cómo los emprendedores crean riqueza, ¿no? Entonces estos de aquí atraen el capital, ¿verdad? Porque una vez que tienen éxito, pues empresas más grandes, corporaciones más grandes se interesan en invertir en ellos para seguirlos haciendo crecer, ¿no? Obviamente tienen un interés económico. Invierten el dinero, o sea, el dinero que ellos ganan lo vuelven a invertir en los mismos negocios, entonces sigue moviéndose la economía, movilizan recursos, es decir, de repente algún capitalista que tenía el dinero en el banco, ¿verdad? De repente dicen, no, o sea, que yo voy a invertir acá porque él piensa en ganar. Ese dinero que él dice, lo voy a invertir en el emprendedor porque él piensa en ganar más y hacer crecer más su dinero, pero ese dinero que él pone como capitalista se mueve en la economía, ¿verdad? Y esto es bueno. Mientras la economía se mueve, esto es muy saludable para la economía de cualquier país, ¿no? Por ejemplo, Japón, Estados Unidos y otros países del primer mundo tienen mucho movimiento de la economía por esto de aquí. Bien, en cuanto a las oportunidades laborales, ya las mencionamos, los emprendedores tienen autoempleo, es decir, ellos no se quedan desempleados, sino que se dan empleo a ellos mismos y también, a su vez, tienen colaboradores a los cuales les dan empleo. Entonces, generan plazas de trabajo. Bien, el modelo de inspiración, ¿verdad? Ellos generan experiencias para su equipo, es decir, que mientras van aprendiendo y emprendiendo, generan nuevas experiencias donde todos van aprendiendo y también generan relaciones con otras empresas. O sea, ellos están aquí, ponen su negocio aquí y de repente en su negocio pues necesita relacionarse con otras empresas, ya sea por materia prima o porque le venden el producto o por cualquier otro tipo de movimiento comercial, va relacionándose con otras empresas. Entonces, esto inspira para la gente que están trabajando allí, para la gente que los ve y para las otras empresas, inspiran en crear nuevos modelos de negocio. Desarrollo empresarial. Eliminan las disparidades. Si hay problemas, ¿verdad? Si hay diferencias de mercados. Por ejemplo, que hay un producto que estaba monopolizado el mercado, pues, y ellos vienen y sacan un producto alterno, entonces la competencia haría que los que estaban dueños del monopolio bajen o se igualen y también que estos suban para que de alguna manera no exista el monopolio, ¿no? Los productos que hacen los emprendedores pueden ayudar a regularizar un poco la exageración por parte de algunas industrias. Incrementan la productividad. Generalmente el emprendedor no es una persona que dice, les pongo un ejemplo, yo soy un emprendedor y voy a vender papas fritas. Entonces yo vengo, ¿verdad? Pero la papa, corto la papa, frío la papa, envaso la papa, ¿verdad? Y vendo la papa. Ese sería mi plan de vender papas como emprendedor. Pero con eso lo que yo hago es perder mucho tiempo, entonces no voy a ganar mucho con eso. Entonces, como emprendedor, si yo quiero vender papas, yo digo, ¿saben qué? Ese método tradicional no me sirve, mejor me compro una máquina, la máquina me pela la papa, la corta bien bonito, ¿verdad? La fría y todo esto de aquí lo hace más o menos en 20, 30 segundos, entonces por lo cual estoy aumentando la productividad, ¿no? Entonces eso es lo que haría un emprendedor, ¿no? Incrementan la productividad ya sea utilizando la tecnología o el ingenio o el conocimiento. Incrementan el nivel de competencia, ¿no? En el caso de las mascarillas, les comenté que si yo innovaba y sacaba las mascarillas y les colocaba diseño, pues, ¿qué sucedió cuando salieron las primeras mascarillas con diseño? Salieron otras mascarillas con diseño. ¿Les cobraron más? No les cobraron más, porque había competencia. Entonces, los emprendedores generan productos que generan competencia y la competencia es sana.
La competencia, como vimos anteriormente, si hay monopolio, le pongo el precio que quiera, ¿no? Hubieron unas pastillas que por ahí escuché que las vendían en $800, en $1000, $2000, unas pastillas, imagínense ustedes. Pero y esas pastillas, si no hubiera pandemia ni nada de eso, esas pastillas creo que valen 20 centavos, 30 centavos, o sea, una barbaridad. Bien, entonces incrementa el nivel de competencia y la competencia es buena porque para los que consumimos, la competencia es buena porque baja los productos, ¿no? Y tenemos por acá lo que tiene que ver con promover la independencia económica. Entonces esto de aquí hace la autonomía de las naciones, es decir, al ser una empresa nacional, ¿verdad? Al estar invirtiendo y utilizando recursos propios, esto hace que seamos un poquito independientes de una influencia internacional, ¿sí? Crean industrias, lo cual es bueno para cualquier país tener muchas industrias y promueven las exportaciones, lo cual hace que se incremente el Producto Interno Bruto del país, que es una medida donde se mide la riqueza del país y que también es directamente proporcional al nivel de inflación, ¿no? Mientras más exportemos, más ricos somos, mientras más importemos, pues menos ricos somos, porque si importamos, si metemos, quiere decir que sale capital, sale dinero. Mientras que si exportamos, quiere decir que entra capital, entra dinero. Y ese dinero se mueve en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que buscar eso, o es lo que nos conviene como país. Bien, los emprendedores son elementos fundamentales en la creación de nuevas empresas, por lo tanto, el rejuvenecimiento de la economía apoyando el proceso de desarrollo económico de las siguientes formas, ¿no? Rejuvenecimiento de la economía es porque son empresas nuevas. O sea, empresas nuevas que de repente hay empresas que son tradicionales y que comienzan, cuando las empresas son grandes, meten muchos ingresos, pero poco a poco comienzan a decaer. Las empresas tienen un ciclo de vida también, son como las personas. Algunas duran más, pero algunas tienen un ciclo de vida que van decayendo y van muriendo. Entonces, cuando van muriendo, tienen que venir otras nuevas empresas que estén creciendo para que sigan generando el movimiento económico que requiere la economía. Bien, ¿cuál es el proceso de desarrollo? Entonces tenemos la distribución y creación de riqueza. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Yo creo que esto aquí me lo voy a saltar. Las oportunidades laborales ya vimos, los modelos de inspiración, el desarrollo empresarial, promover la independencia económica. Ya vimos el tema de generación de las oportunidades laborales. Ya, esto es que se le da trabajo a los nuevos jóvenes como ustedes que se incorporan al mercado laboral. Inspiran a otros en convertirse en emprendedores. Entonces, si ustedes ven a una persona, les ha de haber pasado en su barrio o algo, vieron algún vecino que creó su propia empresa, al principio se le burlaban, luego vieron que se le fue bien, luego tiene sus locales, ya se compró su camioneta, ya tiene su casa de 2 pisos y todo eso, entonces ustedes dicen, sí, él pudo, porque yo no. Entonces inspiran, ¿verdad?, a nuevos emprendedores para que ellos también traten de desarrollar sus modelos de negocio. Generalmente cuando hay emprendedores, y no sé si es bueno o malo, no debería yo ser envidioso, pero la mayoría de emprendedores que comienzan, sus empleados crean empresas similares, ¿sí? Y miren cómo son los empleados. Usted está en una empresa, usted trabaja en la empresa, usted se da cuenta que la empresa es buena, pero usted como empleado que está abajo se da cuenta de ciertos errores que comete la empresa. Entonces usted como se da cuenta que la empresa está cometiendo errores, usted dice, si yo fuera el dueño, yo no cometería esos errores. De repente se le da la oportunidad, usted se pelea con el dueño de la empresa o se cansó o no le suben el sueldo, entonces usted se retira y dice, ¿y ahora qué hago? Como no encuentra trabajo, usted dice, pero sé hacer lo que él hace. Entonces usted dice, voy a hacer el mismo modelo de negocio, ¿verdad? A veces se aleja, dice, él está aquí en Guayaquil, yo me lo voy a poner acá en Dauro. Hace el mismo modelo de negocio, ¿verdad? Corrige los errores que usted ya aprendió
pone sus propias ideas y usted se convierte también en emprendedor, ¿no? Entonces, los emprendedores ayudan a otros a también convertirse en emprendedores porque le demuestran de que sí se puede hacerlo, ¿verdad? Y todo esto de aquí es muy saludable a la economía regional y la economía del país, ¿no? Bien, cuando aparecen los emprendedores, a veces estos emprendedores comienzan, no sé, por ejemplo, aquí hace años, ya ahorita ya es común, pero hace años hubo el emprendimiento de las camaroneras, hubo el emprendimiento de las flores, hubo el emprendimiento del cacao y también del banano. Entonces, el gobierno, cuando el gobierno se da cuenta que hay gente que está emprendiendo, el gobierno a veces ofrece incentivos, ¿verdad? Para incentivar que estos mercados que son buenos se desarrollen. Porque el gobierno sabe, o por lo menos los buenos ministros de Economía, saben de que se tiene que invertir en el desarrollo del país y que estos subsidios o beneficios que le dan a estos sectores emprendedores, ¿verdad? Que están abriendo nuevas líneas de negocio, esto beneficia al país porque después va a generar movimiento económico e ingreso de divisas, ¿no? Por lo tanto, ellos apoyan estos movimientos para su desarrollo y les ofrecen garantías e incentivos para que se desarrolle. Ya, entonces seguimos hablando del emprendimiento. Resulta que cuando los emprendedores realizan sus productos, viene la competencia y con la competencia, como les decía, no es mala. Y una de las cosas buenas de las competencias es que la competencia suele innovar, suele traer tecnología. Con la tecnología las cosas se hacen mejores, más eficientes y más rápido. Entonces, esto hace que el mercado económico crezca, se innove, ¿no? Se suba de nivel y se esté a un nivel que pueda competir con otros países. Bien, esto también ya lo tratamos, déjenme ver si se me escapa aquí algún tema de aquí. Ya, aquí lo que dice es que una vez que nosotros emprendemos y creamos un producto o servicio, pues este producto o servicio, si es muy bueno, si es de muy buena calidad, lo podemos exportar a otros países, ¿sí? Recuerdo yo que un profesor decía algo como esto. Nosotros supuestamente tenemos uno de los mejores cacaos del mundo. Cuando nosotros exportamos nuestro cacao, resulta que nuestro cacao vale más o menos a razón de $1, $2, no sé, pongámosle que sea una libra de cacao. Entonces, ese es el costo de exportar el cacao, uno de los mejores del mundo. En, en Suiza, decía él, cogen nuestro cacao que vale $2, lo derriten, lo ponen en un molde, le dan una figura bonita de una estatua o de alguna cosa llamativa, ¿verdad? Y el mismo cacao en una fundita bonita lo venden como en 25 o $30, ¿no? Entonces, decía, ¿cuál es la diferencia? Si es nuestro propio cacao. Entonces, nosotros lo vendemos a 2, ellos lo venden a $30. ¿Por qué? Porque le dieron valor. ¿Cuál es el valor? Lo pusieron de manera bonita, lo hicieron más llamativo, ¿sí? Y solamente por eso allí, que poniendo todo eso, no se han de gastar más allá de $3, o sea, su costo debe ser de $5, se ganan más o menos el 300%. No, más, mucho más, el 3000%, creo yo, si, no, si calculo bien. Entonces se ganan tanto solamente por eso. Entonces la idea sería de que nosotros exportemos, pero cuando exportemos, exportemos agregándole valor para que nuestro producto sea apetecido en el mercado global, ¿no? Entonces tenemos que incrementar las exportaciones para que de esta manera ingrese dinero aquí en nuestro país y eso mueva la economía.
Ya, aquí están hablando un poquito del conocimiento y hablan una parte que tiene que ver con ustedes, que es que la información hoy en día puede ser codificada, transmitida, recibida, transferida y almacenada. Entonces es fácil la transmisión de conocimiento, ¿verdad? Esta información ahora se puede estructurar, aunque también existe mucha información no estructurada. En algún momento ustedes van a ver en alguna materia van a ver algo de lo que tiene que ver con Big Data, que es la información no estructurada, pero por lo menos lo que ustedes están aprendiendo es a manejar la información estructurada. Entonces, esta información estructurada se puede codificar, se puede interpretar, ¿verdad? Y a partir de esta información nosotros podemos sacar conocimiento. Por ejemplo, este, yo, si tengo un sistema, yo puedo sacar un reporte de ver cuál es el producto que más se vende, ¿verdad? Cuál es el color que más se vende y de repente inferir por qué es que se vende más ese producto. Entonces, yo puedo hacer eso de allí, o sea, saber cuál es ese producto que más se vende, ¿no? Entonces, ¿y de dónde saco esa información? O sea, de mi base de datos donde yo tengo la información estructurada. Les voy a contar una anécdota. No sé si se los conté a ustedes. No, yo creo que no se los he contado a ustedes. Esto es la información estructurada. Déjenme ver si termino con este tema para contarles la anécdota. Ya, a ver, les voy a contar la anécdota. ¿Sí? No, no veo que me han dejado sus nombres allí en el chat. No se olviden de dejarme sus nombres allí en el chat para el tema de la asistencia. Se han olvidado hoy día. Eh, Ya, a ver, miren, ustedes como empresa, ustedes tienen la información, ustedes guardan lo que se venden, ¿verdad? Pero si ustedes no analizan la información, esa información es muerta. O sea, si no la analizan, no van a obtener mayor información. Con la información ustedes pueden hacer un análisis como para ver cuál es el producto que mejor se vende y de repente si ustedes tienen un producto que mejor se vende, ese producto lo ponen en las vitrinas, ese producto es el que más importa, sobre ese producto pueden poner la base de nuevos productos. Entonces, así ustedes pueden aprovecharse de esa información de allí. La anécdota que les quería indicar es la anécdota que yo me imagino que la tienen que haber escuchado, que tiene que ver con respecto a la información no estructurada. La información no estructurada es la información que está en Facebook, que está en Google, ¿verdad? Es una información que no se puede encasillar, ¿no? Una información donde dicen qué ustedes estaban buscando, qué páginas visitaron, qué videos les se quedaron viendo más tiempo, ¿verdad? Qué artículos les llamó la atención, a qué publicación ustedes reaccionaron, cómo reaccionaron. Eso es información no estructurada. Entonces, miren ustedes, en, en Walmart, que es una tienda muy famosa, una tienda, digamos así como el comisariato en Estados Unidos, muy famosa, que está en todas partes del mundo, que venden de todos los productos. En Walmart, ellos hicieron un análisis no estructurado de la información, ¿verdad? Y ellos analizaron las ventas y ellos notaron lo siguiente. Ellos notaron de que cuando se vendían pañales, cuando se vendían pañales, también se vendía cerveza. Entonces, dice, cuando vendo pañales, vendo cerveza. Y entonces ellos hicieron un análisis de esa información no estructurada, ¿verdad? Y ellos llegaron a la conclusión de que cuando las personas están en las casas, las parejas están en las casas y tienen niños pequeños, ¿verdad? La mujer le dice al marido, le dice, oye, se acabaron los pañales, anda a comprar pañales. Entonces el marido va al Walmart, ¿verdad? Y va comprando los pañales. Pero él dice, bueno, ya que estoy aquí, de una vez me llevo las cervezas para ver el partido. Entonces lleva sus pañales y lleva su cerveza, ¿verdad? Paga y se va contento. Entonces Walmart, cuando se dio cuenta de esta información, lo que hizo fue que vamos a reestructurar nuestros pasillos y vamos a poner
de un lado los pañales y al frente de los pañales la cerveza, ¿no? De esta manera entonces están asegurando mayor su capacidad de venta porque ellos analizando la información encontraron esto de aquí. Entonces, volvemos a recalcar que el conocimiento es poder. Yo puedo inferir de la información que ya tengo, porque ellos siempre tuvieron la información allí, pero hasta que no hicieron un análisis no estructurado, lo que se llama un Big Data, recuerden que ellos tienen millones y millones de informaciones de miles de productos que venden y miles de almacenes, entonces es un gran análisis de información, es un Big Data donde la información no está estructurada. Entonces ellos lograron llegar a esta conclusión de aquí y por lo tanto lograron seguir subiendo sus ventas. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Ya, aquí está tocando un tema que tiene que ver con el conocimiento. Entonces el conocimiento, el conocimiento no se trata solo de tener la información. El conocimiento es eh, lo que usted sabe que puede hacer con la información, ¿no? Entonces no es solamente, yo tengo la información, yo tengo conocimiento, sino es que usted sepa aprovechar esa información, tal cual como hizo Walter, ¿no? El conocimiento también es acumulativo, es decir, que cuando usted se involucra en un tema y usted conoce de ese tema, entonces usted, basado en lo que ya conoce, puede aplicar ese conocimiento a nuevas tecnologías, ¿verdad? O nuevos conocimientos que le va a hacer más fácil asimilarlo, porque cuando usted tiene aquí, entonces con esto de aquí es una base para conocer acá, y con esto de acá es una base para conocer acá, y así ir aumentando el conocimiento, ¿no? Bien, obviamente ustedes no pueden conocerlo todo. Como ustedes no pueden conocerlo todo, generalmente el conocimiento se distribuye. Entonces ahí es donde ustedes tienen un brazo derecho, un colaborador, donde ustedes le encargan ciertas tareas, donde tienen trabajadores claves, donde les encargan otras tareas, y de alguna manera van abriendo el abanico de los conocimientos para darle un poquito a cada uno y de esa manera armar un colectivo que en conjunto son más sabios, ¿no? Entonces eso es lo que nos dicen aquí. Y si bien es cierto que ustedes tienen que aprender, conocer y crecer, también es cierto que no lo pueden abarcar todo. Ya, lo que habla este párrafo es que el que tiene conocimiento generalmente tiene el dominio del mercado. Tenía un profesor que decía lo siguiente, ¿no? Un profesor de ahora poco, de clase de maestría, decía lo siguiente. Hoy en día, el que tiene el conocimiento, el que tiene la información, es el que tiene el dinero. Le ponía el ejemplo que ustedes vean hoy en día cuáles son hace unos 20 años, unos 25 años atrás, las empresas que eran las líderes del mercado eran las empresas de automóviles, las empresas petroleras, las empresas de recursos, eh, no es de recursos humanos, es de recursos naturales. Estas empresas encabezaron la lista de las empresas más grandes del mundo. Hoy en día, las empresas que están más grandes del mundo son Amazon, eh, Alibaba, son Microsoft, son Google, ¿verdad? Son Facebook. ¿Y qué tienen en común todas estas empresas? Todas estas empresas manejan información, ¿sí? Entonces, estamos en la época de la información. El que maneja la información, el que sepa manejarla, interpretarla, dominarla, es el que va a tener el dinero, el que va a tener el poder. ¿Sí? Hoy día no es el que tiene el producto, sino el que tiene la información de cómo hacer el producto. Ese es el que tiene el conocimiento. Y entonces, eso es lo que ustedes deben apuntar, ¿no? Ya, entonces aquí vemos algunas características como es la visibilidad del conocimiento. Por ejemplo,
por ejemplo, cómo yo voy a hacer mi producto. Entonces, si yo tengo claro cómo voy a hacer mi producto, pues obviamente esto se me va a hacer más fácil la fabricación. O sea, tengo que tener el conocimiento para poder llevar a cabo mi producto, ¿no? Por ejemplo, el ambiente legal y regulatorio, si yo sé cuáles son las leyes, cómo funciona mi entorno, entonces esto obviamente me va a dar una ventaja competitiva. El estado de la tecnología, si yo sé qué tecnología puedo aplicar en mis productos o qué tecnología voy a tener que aplicar en mis productos, entonces yo puedo hacer un aprovechamiento, perdón, sí, puse a cargarlo, no sé si era el cargador, pero por si acaso puse a cargarlo para que no se apague la computadora. Entonces, yo si sé cómo está la tecnología, yo puedo aplicar esto a mi empresa, a mi producto. También puedo aventurarme a saber qué viene, entonces debo estar a la par con la tecnología. Las características tanto de los creadores de conocimiento como de los imitadores en el mercado. Entonces tengo que saber cómo está funcionando el mercado alrededor mío, los que me están copiando, ¿verdad? Los que están haciendo sus propios emprendimientos. Tengo que saber qué están haciendo ellos para yo también poder reaccionar, ¿no? Dicen que hay otros tipos de conocimientos como son la incertidumbre y la volatilidad en el tiempo. Entonces, son cosas también que deben de ustedes tener en cuenta. Bien, el conocimiento tiene que ir con la investigación y el desarrollo. Eh, Cuando ustedes van a innovar, tienen que ustedes tener una norma organizativa para ustedes poder manejarse. 24 aquí creo que no es. Y tienen que saber qué factores van a afectar a cada uno de sus procesos, ¿no? Entre los factores que ustedes puede influenciar, ¿verdad? O tienen que tener en consideración, está la habilidad de ustedes de organizar y aplicar el conocimiento, es decir, qué tanto conocimiento ustedes tienen de su mercado y de su producto, eh, y cuál es su absorción de conocimiento, ¿no? Entonces, para entender un poquito mejor lo que es el conocimiento con la investigación y el desarrollo, vamos viendo este diagrama aquí. Este es un diagrama de los elementos claves para la creación y absorción de conocimiento, ¿no? La creación de conocimiento tiene que ver con la generación de nuevas ideas, desarrollar formalmente una investigación, ¿verdad? Y desarrollar informalmente ideas en el puesto de trabajo. Entonces, todo esto de aquí genera conocimiento, ¿sí? Y la absorción del conocimiento tiene que ver con la manera como se adaptan al conocimiento externo, es decir, lo que yo aplico que están haciendo otros, aprovechar el trabajo de las universidades e institutos de investigación, o sea, aprovecharme del trabajo que están haciendo otros y la capacidad interna para identificar su aplicación, es decir, lo que hicieron otros, cómo lo aprovecho para mi negocio, ¿no? Entonces, por un lado, está lo que yo creo, ¿verdad? Lo que yo creo para mi negocio, y por otro lado está el aprovechamiento de lo que otros crean. Y yo simplemente me aprovecho de esto de aquí. Con respecto a esto de aquí, les puedo dar un claro ejemplo. Creadores de conocimiento son, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos son expertos para crear tecnología nueva, ¿verdad? Crean unas cosas increíbles. Pero los países asiáticos como China, ¿verdad? Como Japón, son expertos en aprovechar la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos inventa el rayo láser y China inventa 1000 aplicaciones para el rayo láser. Entonces, ellos son muy expertos en absorber el conocimiento. No lo crean, pero lo que ya está creado lo aprovechan al máximo. Entonces, así deberíamos ser nosotros. O sea, deberíamos aprovechar esos inventos y tener la capacidad de innovación que tienen en todos estos países. Profe, una pregunta. Bueno, Pero China también es experto en falsificación y por ahí escuché de que la economía de China se basa en eso, porque, o sea, ellos replican todo lo que sea de marca, lo replican, es esto de lo aquí. hacen más barato.
Es esto de aquí, es la absorción del conocimiento. Claro, por eso. Ellos no inventan, pero lo que inventa el otro, ellos le copian por llamarlo así, le copian la patente y ellos la crean y lo que lo hace poderoso a China, lo que lo hace potencia mundial, que creo que hoy en día ya es la primera potencia mundial del mundo, o sea, en la parte económica, lo que lo hace poderoso a China es que Estados Unidos creó un rayo láser. Ese rayo láser en Estados Unidos cuesta $100.000. El mismo rayo láser en China cuesta $3.000. El mismo, igualito, haciendo todo y más. Y, no o sea, y sale muy barato. Entonces lo que tiene China es que lo abarata, lo copia así, ¿verdad? Incluso no son muy buenos inventando porque hasta los nombres lo hacen parecido, ¿verdad? Pero baja los costos, ¿sí? Entonces, lo que usted dice sí es verdad, pero eso que ellos copian es esto, ellos absorben el conocimiento, no lo crean, pero le dan aplicación. Y por eso es que la gente le prefiere comprar China, incluso Estados Unidos mismo. Estados Unidos, cuando tiene un invento, Estados Unidos no pone sus fábricas en Estados Unidos porque le sale caro, le sale muy caro. Entonces, ellos, para abaratar costos, ponen fábricas en China, en India, ¿verdad? Que son países mucho más baratos y que hay mucha mano de obra. Entonces, ellos ponen allí, fabrican allí, y una vez que están fabricados, vuelven y llegan a Estados Unidos y les sale mucho más barato que poner la fábrica en Estados Unidos, se liberan de impuestos y otro tipo de situación. No sé si tienen alguna otra inquietud. Bueno, sigamos avanzando entonces. Ya, aquí tenemos que la creación del conocimiento no es otra cosa que la creación de nuevas ideas. Entonces, el método más fácil para crear nuevas ideas es la investigación y el desarrollo formal. Es decir, una investigación que tenga una estructura por algún método investigativo que exista, ¿no? Ya, aquí habla que la investigación tiene que ver con el desarrollo experimental. Perdón. Entonces, de esta manera se van creando nuevas ideas y se va enriqueciendo el conocimiento, ¿no? Sobre esto de aquí, según lo que dice este autor, se debe incluir el conocimiento del hombre, la cultura, la sociedad y el uso que se planea dar a los nuevos descubrimientos. O sea, a lo que se descubra, qué aplicación se le va a dar. Lo que yo les decía que suele hacer China, ¿no? A pesar de esto de aquí, el conocimiento también puede ser creado de manera informal, ¿verdad? Como ideas que pueden surgir en el mismo puesto de trabajo. Esto es lo que yo les decía, que a veces hay empleados que tienen buenas ideas. Por eso, si algún día ustedes están en una empresa, jamás subestimen la idea de algún empleado, porque algunas son buenas, ¿sí? Yo he visto gente, o yo cuando cuando estuve laborando en empresas, generalmente yo daba a veces soporte a usuarios e interactuaba mucho con los usuarios y a veces conversaba con ellos y muchos de ellos tenían muy buenas ideas. Solamente que no se lo decían al jefe porque tenían miedo de alguna represalia, que se burlen de ellos, que no lo tomen en cuenta o que o sea, algún tipo de discriminación. Entonces, algunos de ellos no le decían, pero desde mi punto de vista eran muy buenas ideas algunas de esas. Ya, entre los factores que influyen en la creación de conocimiento está la cantidad de investigaciones desarrolladas y ejecutadas. Es por esta razón, jóvenes, que ustedes ya en su educación superior ya les piden que realicen artículos científicos. Los artículos científicos, por ejemplo, el que están haciendo ahorita para el PIS, se basa en una investigación porque ya tienen que tener una mente investigativa. Entonces, la cantidad de investigaciones que ustedes hagan, ¿verdad? Va a servir para que ustedes puedan seguir haciendo investigaciones en el futuro. La efectividad de las iniciativas de investigación y de desarrollo, o sea, si de repente ustedes quieren hacer una investigación, qué tanto apoyo reciben de eso allí, el nivel de capital humano, que están preparados están para eso allí, la estructura organizacional de la compañía, tienen un área, un departamento de investigación.
En el caso del instituto sí tiene un departamento de investigación y ellos están generando bastante contenido. Ellos están atrás de lo que es el proyecto PIS. Entonces, miren, ahí están generando algunas investigaciones. Incentivos para la actividad informal de innovación. Entonces, si algún empleado ustedes tienen que les aporte con alguna idea, podrían darle un bono, un reconocimiento, algo, para que sea reconocido, ¿verdad? Y no sea dejado de lado, ¿no? Es lo que normalmente, por lo menos en mi época, los empleados no hablaban mucho, se guardaban las ideas para ellos. Bien, con respecto al tema de la absorción de conocimiento, dice que esto de aquí ocurre generalmente afuera de la organización, ocurre por ejemplo en las universidades o los institutos públicos de investigación u otras organizaciones fuera de la empresa, ¿no? Ya, a pesar de que la información que se obtiene de manera de afuera, ¿verdad? Puede ser absorbida por la empresa, generalmente este tipo de investigaciones que ocurren por fuera no son inmediatamente absorbidas porque se supone que se requiere que su personal interno tenga algún tipo de capacidad para poder llevar a cabo estas ideas. Entonces, hay que preparar al equipo interno para poder aplicar estas ideas que ocurren en la parte de afuera y poder adoptarlas al contexto de la organización y poder sacarle algún tipo de provecho. Ya, entre los factores que inciden en la absorción del conocimiento tenemos el capital humano, o sea, el trabajo propio de cada persona, las capacidades para investigar y el desarrollo formal. En este caso, ustedes ya tienen por lo menos una pequeña base con cada paper, cada trabajo de investigación que hacen, entonces ya por ahí ya tienen algo de investigación. La vinculación con otras fuentes externas de conocimiento. Esto de aquí es, por ejemplo, cuando ustedes hacen su investigación y ustedes leen otros artículos científicos, allí ustedes están vinculando ese conocimiento de externo, de afuera, a su investigación interna, ¿no? Las limitaciones de acceso al conocimiento, entonces ahí tiene que ver con que no todo conocimiento que está afuera puede ser usado por ustedes porque algunos de estos están protegidos por la ley de propiedad intelectual. Ya, esto aquí también vimos lo que era la aplicación del conocimiento, entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es que lo que ustedes han aprendido, aplicarlo a la creación de un nuevo producto o un nuevo servicio que puedan comercializar, ¿verdad? Ya sea por un proceso de producción que tengan que hacerlo o por cualquier otro medio. Ya, ahora, crear un nuevo producto o servicio o producirlo, obviamente esto no es algo así como que, ya, sí, está fácil, sino que esto va a requerir que ustedes tengan una preparación, una capacidad para poder llevar a cabo aplicación del conocimiento en una nueva idea. Ya, entonces, estas aquí son algunas fuentes del conocimiento externo, aunque no son las únicas fuentes de desarrollo. Eh, Aquí habla que la OECD, ¿verdad? Que sugiere, ¿verdad? Que es una organización de investigación, sugiere que la investigación y el desarrollo de negocios, existe un vínculo, ¿verdad? Con la obtención de patentes, ¿no? Entonces, para obtener las patentes, ustedes normalmente tienen que pasar por un tema de investigación y de desarrollo de nuevos negocios. Normalmente el tema de la patente es cuando usted tiene una buena idea, usted no quiere que nadie se la robe, debe de protegerla haciendo uso de las patentes. Aquí en el Ecuador sí tenemos las patentes, así que no hay problema con eso ahí. Entonces aquí habla de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es la que mencionamos hace un momento. Vamos viendo el proceso creativo.
Ya, el proceso creativo, aquí esto creo que también les puse hay unas preguntas sobre esto de aquí en el cuestionario que está en el aula virtual. El proceso creativo analiza un poquito lo que es el cerebro, ¿no? No sé si ustedes sepan que nuestro lado izquierdo del cerebro, o sea, esta parte de acá, es el lado que desarrolla las funciones ilógicas, ¿verdad? Y tiende a ser la parte donde se desarrolla la parte verbal y analítica, ¿no? Es lo que procesa de manera secuencial. Es decir, que cuando ustedes le dicen, oye, haz una suma, entonces usted se va a este lado de aquí, que es metódico, a hacer la suma. Cuando ustedes le dicen, oye, escribe una canción, entonces ustedes se van a este lado de acá, ¿verdad? A componer. Esta es la parte creativa. Esta es la parte lógica, la parte creativa, ¿no? Ya les voy a dar un tip, porque ustedes ya lo tienen que haber leído, porque esto ya se ha popularizado, pero en mi época no todo el mundo lo sabía. Ya, el lado derecho opera la parte intuitiva, no racional, es capaz de relacionar imágenes, aspectos no verbales, para lograr una perspectiva holística. Normalmente las personas utilizamos ambos lados y hay transiciones, o sea, nuestras ideas van de un lado al otro, ¿verdad? Para trabajar. Entonces tenemos nuestro cerebro que trabaja de dos maneras, ¿no? Bien, y lo que les quería comentar es esto de aquí. Esta es una pequeña anécdota para romper el hielo. Vamos a sacar los dientes así. No sé si me puedan ver. Ya, les decía yo que esta es la parte lógica y esta es la parte creativa, ¿no? Izquierdo lógico, creativo. Normalmente las personas que son matemáticos, que son contadores, que son gente cuadrada, utilizan este lado del cerebro. ¿Sí? Esa persona que ustedes le dicen, oye, pero ¿por qué no te vistes de colores, por ejemplo? ¿Por qué no te vistes más bonito? Y ellos le dicen, no, porque así hay que usar como uniforme. Están usando este cerebro. Las personas que, no sé, se visten de muchos colores, que se andan haciendo adornos y cosas así, este lado del cerebro. Bien, el tip que les quería decir es lo siguiente. Los expertos, ¿verdad? Basado en esto de aquí, los expertos dicen lo siguiente. Los expertos dicen que si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué comiste el día de hoy en la tarde? Entonces ustedes dicen, a ver, yo comí uh, un arroz con menestra y carne. ¿Sí? Yo comí un arroz con menestra y carne. ¿Ya? Ahora ustedes hacen otra pregunta. Eh, por ejemplo, ¿te bañaste hoy día? Que es la pregunta, ¿te bañaste hoy día? Sí, sí me bañé hoy día, me bañé en la mañana, me bañé con champú y bueno, ahí me cambié de ropa. Les pregunto yo, ¿cuál fue verdad y cuál fue mentira? ¿Puedes repetir lo que dijo? Es que al menos yo no lo entendí. Ya, les estaba contando una anécdota, ¿sí? Les estaba contando que hoy en la mañana yo comí, yo hoy en la tarde yo almorcé arroz con menestra y carne, ¿sí? Entonces, hoy en la mañana yo comí arroz con menestra y carne. Bueno, no en la mañana, en la hora del almuerzo. Y si me preguntan cuándo me bañé, entonces yo digo, bueno, yo hoy día me bañé en la mañana, usé champú y me cambié de ropa. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue verdad y cuál fue mentira? La verdad fue lo que comió y la mentira fue lo que se bañó. Porque al decir que se bañó, miró para el lado derecho. Y dicen, o sea, al menos es lo que yo he escuchado, que cuando una persona está hablando y mira al lado derecho es porque es mentira. Ya, y cuando mira a la izquierda entonces, Es porque es verdad.
Pero ahora, lo que estamos hablando, el tema de ahorita, el tema que estamos hablando del contenido es el siguiente. El lado izquierdo maneja la parte lógica y también almacena la información. Entonces, cuando yo miro así a la izquierda, ¿verdad? Generalmente a la izquierda arriba o a la izquierda izquierda, lo que estoy haciendo es recogiendo información. Estoy buscando en mi base de datos los recuerdos y los estoy subiendo. Entonces, por eso los busco de este lado. Y cuando yo miro, a verdad, al lado derecho, en el lado derecho estoy buscando la creatividad. Como estoy diciendo una mentira, estoy buscando, ¿verdad? Armar la mentira. La estoy imaginando. Y ahora qué les digo y cómo les respondo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Ahora, como esto es un ejemplo, ¿verdad? Ambas cosas son mentiras. O sea, yo ni me bañé en la mañana ni comí arroz con menestra y carne. ¿Sí? O sea, los engañé. Pero la parte lógica dice eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos dos lados del cerebro y usamos los dos lados. Algunas personas son más fáciles de utilizar el lado izquierdo, otras personas más fácil de utilizar el lado derecho. Yo soy bastante lógico, pero yo creo que utilizo el lado izquierdo y el lado derecho más o menos decente, ¿no? No, tampoco nada del otro mundo, pero sí de manera decente. Entonces ya tienen ahí un tip para que ustedes sepan, ¿verdad? Si les están mintiendo. ¿Sí? Entonces, cuando su novia, ¿verdad? Les diga, sí, ayer sí, ¿qué hiciste ayer? ¿Te dormiste temprano? Sí, ayer me dormí temprano, sí, me acosté y me tomé, qué sé yo, un jugo y me fui a dormir. Entonces, les está mintiendo, ¿verdad? Entonces, ya pueden, ya tienen una nueva manera de pelear. Bien, regresando a nuestro tema, entonces estábamos hablando que existen dos lados del cerebro, ¿verdad? Y según esto de aquí, pues de esa manera se puede asimilar el conocimiento, ¿no? O crear nuevo conocimiento, ¿verdad? Uno es utilizando el derecho para crear nuevas cosas y el otro el izquierdo, pues para utilizar la parte lógica. Ya, obviamente si somos emprendedores deberíamos utilizar un poquito el lado derecho para ser creativos, ¿sí? Para poder crear cosas nuevas. Ya, entonces aquí tenemos un diagrama que vemos las dimensiones del pensamiento creativo y lógico. Entonces, aquí está el pensamiento creativo, es decir, lado derecho del cerebro, busca preguntas, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Es divergente? ¿Por qué lo hacemos así y no lo hacemos de otra manera? Explora diferentes perspectivas. ¿Y qué pasaría si hacemos por acá? Reestructura, y si en vez de hacer 1, 2 y 3, hacemos 1, 3, 2, 1. Busca formas de que las ideas contribuyan, ¿verdad? Y si aplicamos esto de acá para mejorar, motiva los saltos en la continuidad. O sea, si lo estamos haciendo así, ¿por qué lo hacemos así y por qué mejor no lo hacemos de otra manera? Permite las instrucciones. Si usted le dice a la persona creativa, lo interrumpe, y si hacemos tal cosa, la persona creativa lo escucha, es abierto, alguien tiene una mejor idea. Entonces, esta sería la persona creativa, ¿no? Yo sí tengo alguna que otras quejas ahí. La persona lógica busca respuesta, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? Es convergente. Parece que llegamos a un mismo punto. Identifica la mejor perspectiva. De todos los caminos, este de aquí es el mejor. Usa estructuras existentes. En la otra empresa lo hicieron así. Dice cuando las ideas no funcionan. Eso de allí no nos va a llevar al éxito. Usa pasos lógicos. Esto de aquí se hace 1, 2 y 3. Se conecta con lo relevante, ¿no? Hagamos esto de aquí que es lo más importante. Es cerrado. No, así nos dijeron que lo hagamos, así lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces ahí están las diferencias entre el creativo y el lógico, ¿no? Ya, estamos en el emprendimiento estratégico, entonces aquí el emprendimiento estratégico enfoca la atención
¿verdad?, en comprender cómo los emprendedores y las organizaciones van a crear riquezas apuntando a paquetes únicos de recursos. O sea, es decir, buscan aprovechar las oportunidades. Que ya sea que la hayan creado, que hayan creado sus propias oportunidades o que se hayan descubierto, ¿no? Ya, entonces, este tipo de emprendimiento tiene que ver con la integración de las perspectivas de estrategias emprendedoras, es decir, que ustedes se embarcan en un proyecto emprendedor y obviamente ustedes tienen un plan de acción a seguir, una estrategia, algo que ustedes esperan que va a suceder de esa manera, ¿no? Y entonces se embarcan y su plan es desarrollar y ejecutar las acciones para generar un valor, ¿verdad? Y obviamente ese valor va a generar un producto que le genere ingresos. Ya, entonces, lo que ustedes buscan básicamente son oportunidades que puedan aprovechar en el mercado, ¿verdad? Para, a la final, lo que se busca es tener un rédito económico. Entonces, en esta búsqueda, ustedes van a tratar de sacar una ventaja, ¿no? Un ejemplo de ventaja podría ser, por ejemplo, sí, esto no tiene que ver mucho con el emprendimiento, pero es una ventaja. Cuando hubo aquí en el Ecuador el feriado bancario, muchas personas sabían que se iba a dolarizar y sabía que se iba a devaluar el sucre. Entonces, muchas personas compraron muchos dólares antes de que se desvalorice el sucre, que era nuestra moneda anterior, y entonces como vieron la oportunidad, ¿verdad? Compraron dólares y cuando cambió la moneda de sucres a dólar, el sucre quedó muy devaluado, ¿verdad? Y entonces el cambio con el dólar, pues perdieron mucho de su dinero. Pero los que lograron comprar dólares antes de que se devalúe la moneda, pues hicieron fortunas, crecieron, un dólar valía 800 sucres y de 800 sucres el dólar quedó congelado en 25.000 sucres. O sea, tuvo un incremento de casi el 300%. O sea que si alguien compró dólares a 800 sucres, ¿verdad? Incrementó su fortuna en 300%. Si compró 1.000, hizo 300.000. Súper que buen negocio. Bien, entonces allí aprovecharon una ventaja. Entonces se buscan las ventajas no tan desleales como esta de aquí que les estoy contando, pero se busca ventajas que ustedes puedan participar. Por ejemplo, una ventaja sería, tengo una persona que sabe manejar una tecnología que nadie más sabe manejar, ¿no? Entonces, esa sería una ventaja competitiva y por ende ustedes sabiendo eso se meten a competir porque saben que ese va a ser su aprovechamiento. Ya, la estrategia desafía a las organizaciones grandes establecidas, ¿verdad? Porque lo que hacen las emprendedoras es que tratan de ser más estratégicas. Las empresas grandes ya tienen una infraestructura, tienen un modelo de negocio, entonces ellos no están tan preocupados, pero las empresas chiquitas tratan de ganarles el mercado, ¿no? Entonces tratan de aprovecharse de eso allí. Entonces, por lo tanto, tienen una estrategia un poco más agresiva, se juegan algunas cosas, pero obviamente el premio es mayor. Ya, entonces el emprendimiento estratégico tiene que ver también con ver factores ambientales, como por ejemplo un nuevo impuesto, un nuevo arancel, ¿verdad? O un nuevo tratado de comercio que bajen los impuestos o aranceles, podrían ser ventajas, podrían ser ventajas estratégicas que pueda aprovechar su negocio para crecer o para ser más rentable, ¿no? Entonces, tienen que fijarse mucho en lo que está ocurriendo en su ambiente para poder ser un poquito más rentable. La gestión de los recursos o la administración de los recursos y las acciones se enfocan en proteger y aprovechar lo que ya tienen los emprendedores. Recuerden que generalmente no comienzan con mucho capital, por lo tanto ellos tienen que ser eficientes, ¿verdad?, en lo que tienen. Ya, los beneficios que pueden obtener incluyen la sociedad, la riqueza, el conocimiento y nuevas oportunidades. Las culturas emprendedoras fomentan nuevas ideas como la creatividad, la toma de riesgos y el aprendizaje organizacional.
el liderazgo organizacional suele ser efectivo y es un requisito para el desarrollo de las nuevas iniciativas, ¿no? Entonces estamos viendo muchas cualidades que tienen que tener los emprendedores y las empresas y cómo estas aprovechan o pueden aprovechar para seguir su desarrollo. El capital humano es muy importante, como yo les mencionaba, si alguien sabe hacer algo, entonces debo de cuidarlo porque es la persona que me va a dar la ventaja competitiva y la sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir que yo llegué, emprendí, gané, ahora debo de mantenerme, no puedo solamente tener un triunfo y caer. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con seguir manteniéndome creativo, seguir manteniendo el mercado para conservar mi posición que he logrado. El capital financiero, como habla allí, es crucial para la adquisición y creación de los recursos necesarios, es decir, necesitan tener dinero para hacer el emprendimiento, ¿verdad? Y esto generalmente en los emprendedores es un poco escaso. Los objetivos de los individuos son la pasión, la mentalidad creadora para poder lograr los nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, aquí tenemos este diagrama, pero yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Entonces, si nos quedamos hasta allí, no sé si alguno tenga alguna pregunta, inquietud o algo. Profe, ¿hasta cuándo se puede hacer la lección que está en el módulo? Espérese que pase el avión. Ya, lo que está publicado no es la lección, es un cuestionario. Entonces, como cuestionario, ustedes lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Todavía no acabamos el tema del emprendimiento, por lo tanto, podría no ser adecuado hacerlo ahorita, pero si ustedes quieren la pueden hacer, no pierden absolutamente nada. Las lecciones duran 7 días, pero yo no las cierro. Es decir, que ustedes tienen 2 semanas, 3 semanas para hacerlo. Lo que sí les digo es que no la dejen demorar mucho, porque luego se les acumula. Entonces, es abierto eso de allí. Cuando yo ya les tomo la lección sí tiene otras políticas, otros lineamientos, entonces esa no la pueden repetir, pero la lección se la tomo unas 2 semanas antes de terminar el periodo. Listo, Y gracias. Ya. se basa en las preguntas del cuestionario, así que mientras más hagan el cuestionario, más éxito van a tener en la lección. Pero, profe, ¿y el archivo donde está sobre emprendimiento, usted sí lo va a subir a la plataforma? No lo he subido, sí lo voy a subir. Ah, ya. Ya, bueno, jóvenes, entonces nos quedamos por ahí hasta ahora. Yo voy a copiar su asistencia aquí en el chat y de allí me desconecto. Ustedes, si ya gustan, pueden desconectarse. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Listo, gracias. Ya les Profe, copié. Sí, dígame. es que en la parte de la diapositiva creo que hay algo que tiene que corregir ahí, porque decía la parte ilógica. Creo que era ilógica. No sé si me entiende. Ya reviso, porque lo que pasa es que algunos de estos contenidos yo los he copiado, entonces cuando se copia se distorsiona el formato. Entonces lo que usted dice puede ser verdad. Sí, ya lo voy a revisar. Muchas gracias por la observación. Bueno, jóvenes, entonces de mi parte me despido. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos la semana siguiente.